Hay varios aspectos relevantes que tenemos que rescatar en este balance. Por ejemplo, en términos de construcción de viviendas, es el segundo año en los últimos 13 años en que se construyen más viviendas en Costa Rica. Eso es muy importante, no solo porque se alcanza una cifra mayor a las 26.000 unidades, de acuerdo a los permisos tramitados, sino porque se hace a partir del esfuerzo privado y no con subsidios de vivienda. O sea, los subsidios de vivienda de los bonos volvieron a subir en el 2025, pero aún así la vivienda pagada con fondos propios es más alto que años anteriores. O sea, aumenta la construcción de vivienda y no necesariamente a partir de los bonos, como ha sido en otros momentos, que los bonos tienen un peso de hasta un 50% del total de las viviendas tramitadas. En este momento no llega al 40%, es un 40% los bonos en relación con la cantidad de viviendas construidas. Eso es una cifra importante. En relación con los bonos, el otro aspecto importante es que los bonos recuperan un crecimiento en relación con los años anteriores. No llega todavía a los números que se tuvo antes de la pandemia o posteriorcito a la pandemia, pero sí hay una mejoría en la cantidad de bonos entregados en el último año respecto a los últimos 3 años. No obstante, hay un asunto que es importante llamar la atención en cuanto a la distribución de los bonos, y es que después de la pandemia hay una tendencia a que cada vez son menores, cada vez menos la cantidad de bonos que se entregan para el estrato 1, o sea, para los hogares de menores ingresos, cada vez es menor el porcentaje de bonos que se le entregan a los sectores del estrato 1. Por ejemplo, en los años anteriores a la pandemia, alrededor del 72% de los bonos, perdón, alrededor del 92%, más del 90% de los bonos se entregaban para los estratos 1 y 2. Actualmente eso alcanza un 70% y solo el estrato 1 que se entregaban el 70% de los bonos, actualmente se está entregando un 56% de los bonos son para el estrato 1. O sea, no solo bajó la cantidad de bonos, sino dentro de los bonos en total, bajó la cantidad de los bonos destinados a los estratos de menor ingreso. ¿Qué significa esto? Que los sectores de menores ingresos del país están viendo más limitadas sus posibilidades de acceder a un bono de vivienda y por lo tanto a una vivienda digna. Y eso hace que la masa, el volumen de los asentamientos informales no disminuya. Hay un problema fuerte y es que estos sectores de menores ingresos, como se verá en el capítulo 3 del balance, no alcanza el 81% de las familias que viven en alquiler, no tienen opción de alquilar una vivienda, de comprar una vivienda en el mercado bajo las condiciones de crédito imperantes en este momento. Por eso hablamos de barreras de acceso al alquiler. Entonces, por un lado se ha restringido la posibilidad de los bonos y por otro lado se ha restringido el acceso al crédito, con lo cual hace que muchos sectores de la población, de las familias, tengan que vivir en condiciones no adecuadas. Y también de ahí el surgimiento de situaciones como la de las cuarterías, que se hace cada vez más evidente en muchos sectores de la sociedad. Hay varios aspectos en esto que son el problema de la vivienda no es un problema único de los bonos o de los ingresos, tiene que ver con todo un tema estructural. Y lo otro es que los problemas que tenemos de vivienda en este momento no son de este año, del año pasado, de esta administración. Es un problema estructural del país que durante décadas se ha venido acumulando. Y a pesar de que el país ha entregado cientos de miles de bonos de vivienda, hay un problema estructural y es que cada vez hay más hogares, pero también cada vez hay más hogares en pobreza o hogares pobres. Ok, la línea de pobreza ha bajado en los últimos años o ha estado controlada, pero hay un resabio y hay un problema estructural de que aunque no estés en pobreza, tu condición, como le decía, no da para alquilar una vivienda o menos para comprar una vivienda bajo las condiciones crediticias actuales. Entonces, ahí tenemos un colchón, un volumen de hogares que no tienen capacidad de acceder a una vivienda digna y cuando hablamos de una vivienda digna, estamos hablando que este país necesita alrededor de 150.000 construcciones nuevas para lograr suplir
las familias que del todo no tienen una vivienda o las familias que viven en viviendas en malas condiciones. Y cuando hablamos de vivienda en malas condiciones, son viviendas que tienen malo el techo, las paredes y el piso. O sea, no son viviendas mejorables o recuperables. Realmente habría que botarlas y hacerlas nuevas. Por otra parte, tenemos una gran cantidad de familias, no solo de los asentamientos informales, pero principalmente viviendo en condiciones de riesgo, a orillas de ríos, en zonas de deslizamiento o zonas propensas a accidentes o desastres.